Buenas noches, continuando con nuestro segundo tema de la unidad número 3, correspondiente a la materia de Estadística Inferencial 2, impartida por el profesor Juan Morales. Nuestro siguiente tema es análisis de varianza de dos factores. Definiciones. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Objetivo. Con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. Requisitos. Número 1. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Número 2. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Que la varianza es la desviación estándar al cuadrado, ¿no? Número 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Número 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Número 5. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Número 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Vamos a pasar a un ejemplo. Dice, ejemplo, mediciones de desaceleración del pecho en pruebas de choque de automóviles. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil, ya sea extranjero o nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño de automóvil. Tenemos compacto, mediano, grande. Utilice nivel de significancia de 0.05. Tenemos aquí nuestra tabla que nos arroja dos tipos de automóviles, extranjeros y nacionales, y una clasificación de compacto, mediano y grande. Para resolver este ejercicio, analizarlo, lo vamos a hacer en nuestro programa de Minitab. Aquí tenemos ya nuestros datos. Tenemos lo que es la desaceleración en pecho en gramos, los tipos de automóvil, extranjero y nacional, y el tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande. En de ambos tipos se clasifican en los tres tamaños. Tenemos una base de datos balanceada, como lo mencionaba el archivo, porque tenemos la misma cantidad de tipos de automóvil, extranjero y nacional, y la misma clasificación de tamaño. 3 compactos, 3 medianos, 3 grandes para cada uno de los tipos. Para iniciar con nuestro análisis, vamos a hacer un análisis de las medias. Esto se realiza seleccionando estadística. Seleccionamos aquí donde dice ANOVA y vamos a seleccionar análisis de medias. En la que es la respuesta, tomamos nuestra variable de desaceleración en pecho, una distribución normal de factor, seleccionamos el tipo de automóvil y nuestro factor 2, el tamaño de automóvil. Nuestro nivel de significancia, como nos lo da el ejercicio, es del 0.05, es el más común, o lo que es el nivel de confianza de 0.95 o el 95%. Le damos a aceptar y vamos a bajar esto. Y nos muestra estas tres gráficas que dice que una normal de factores de desaceleración, nuestro nivel alfa del 0.05, nivel de significancia. Vemos nuestra primera gráfica que es de efectos de la interacción, donde todos los puntos están, digamos, dentro de los dos límites, que va desde menos 4.29 a 4.29. Vemos una distribución normal, muy pegada o cercana al cero. Tenemos aquí lo que son los tamaños de automóvil, compacto, grande, mediano, y nuestros dos tipos, extranjero o nacional. En nuestra siguiente gráfica, que es
la, el tipo de el balance de las medias, podemos ver que hay dos valores, que si hay una disparidad entre las medias del tipo de automóvil, cuyo el valor va de 39.168 al 43.943. Vemos como 2 puntos están por encima de esos límites en la parte de las medias de los autos extranjeros. El valor está en 44.1111 y en la parte de los autos nacionales está en un valor de 39. Vemos claramente y gráficamente una disparidad. Ahorita, a continuación, utilizando diferentes herramientas, vamos a poder desglosar esta gráfica para que lo podamos entender de una mejor manera. En cuanto al tamaño del automóvil, que se clasifica en compacto, grande y mediano, vemos que igualmente los valores de media están dentro de los límites para cada uno de ellos. Aquí significativamente la gráfica de medias en cuanto al tipo sí demuestra una disparidad muy notoria. Vamos a darle aquí en aceptar. Para continuar con nuestro análisis, vamos a seleccionar en la parte de estadísticas. Vamos aquí a ANOVA y vamos a seleccionar ANOVA balanceado. Esto, como lo comentaba, porque los datos que estamos analizando son iguales, tienen la misma cantidad para los autos extranjeros y nacionales. Esto nos permite balancear nuestro análisis de varianza. El modelo, vamos a seleccionar los dos tipos. En opciones no vamos a mover nada. En gráficas vamos a dejarlo como está y le damos aquí en aceptar. En la parte que vamos a centrar nuestro análisis, como lo hemos venido manejando, aquí nos muestra lo que es el tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Aquí tenemos nuestro valor de Fisher y la parte que nos vamos a centrar es en el valor de P o nuestro valor de probabilidad. Esto nos plantea en este tipo de análisis dos hipótesis, la hipótesis nula y nuestra hipótesis alterna, donde nuestra hipótesis nula nos plantea siempre la igualdad. ¿Qué quiere decir? Que nuestra hipótesis nula nos indica que las medias son iguales y nuestra hipótesis alterna nos indica que la media en alguna de las comparativas es diferente. Entre automóviles extranjeros y nacionales, alguna de las medias va a ser diferente. Como podemos ver, nuestros valores de P dan 0.028 en cuanto al tipo de automóvil y en el tamaño del automóvil nos da 0.044, lo que aquí, como son valores menores a nuestro nivel de significancia o nivel alfa de 0.05, esto nos da la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, que nos indica que en algún punto las medias son diferentes. Para continuar con este análisis, de igual manera en ANOVA, en balanceado, aquí vamos vamos a seleccionar el tipo de automóvil, el símbolo de por y nuestro tamaño de automóvil. En gráficas vamos a seleccionar 4 en 1, le damos a aceptar y nos damos a aceptar. Vamos a analizar nuestras gráficas. Aquí podemos ver nuestra gráfica de residuos, que los datos están
agrupados, una distribución aparentemente normal. En nuestra gráfica de ajuste podemos ver que hay valores en ambos lados, yendo desde la parte negativa al lado positivo. En nuestro histograma vemos aquí nuestra distribución aparentemente normal, muy pegada al centro. Podemos incluso dibujar nuestra campana de Gauss, y en el que es el orden de observación, que es el comportamiento de estas medias. Vamos a darle a aceptar. De igual manera, aquí ya vemos distribuido nuestros valores en las tres clasificaciones, en lo que es el tipo de automóvil, el tamaño de automóvil, y en la comparativa del tipo de automóvil y contra el tamaño del automóvil. Nos vamos a centrar en nuestro valor de P, que para el tipo de automóvil es 0.038, lo cual es menor a nuestro nivel de significancia, lo que nos indica que tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna, que las medias en cuanto al tipo de automóvil extranjero y nacional son diferentes. En cuanto al tamaño del automóvil, nos da un valor de 0.60, que si bien es muy cercano al 0.05, siendo este mayor, aquí nos indica como resultado que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que nos plantea la igualdad de las medias, y de igual manera no tenemos la evidencia suficiente para plantear que son diferentes. Le recordamos, este valor P es nuestro valor de probabilidad. En cuanto al tipo del automóvil, comparado con el tamaño del automóvil, vemos que el valor de P es muy grande. Estamos hablando de 0.717 o el 71.7%, lo cual, nuevamente, siendo mucho mayor que el nivel de significancia, pues no nos da la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que plantea la igualdad de medias, ni nos da la evidencia suficiente para rechazar que hay una diferencia por lo menos entre una de ellas. De igual manera, para profundizar más en cuanto a lo que es el análisis de varianza, utilizamos diferentes herramientas. Vamos aquí en la parte de estadística, aquí donde dice ANOVA, y vamos a seleccionar gráfica de intervalos. Vamos a seleccionar con grupos, con una sola Y, que es nuestra desaceleración del pecho, y aceptar. Aquí en los valores de gráficas seleccionamos la desaceleración de pecho, y nuestras variables es el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Le damos en aceptar y nos muestra este gráfico donde tenemos el tamaño del automóvil, ya sea en compacto, grande o mediano, y nuestro tipo de automóvil extranjero y nacional. Dice: las desviaciones estándar individuales se utilizarán para calcular los intervalos. Si seleccionamos aquí, nos colocamos sobre el punto, nos maneja de una media de 47 para el caso del automóvil compacto extranjero. Si lo comparamos con nuestra tabla inicial, vemos que en el carro extranjero compacto, si bien de los tres valores, dos son muy cercanos, sí hay comparado contra el tercero, hay una disparidad del valor. Esto pues nos arroja una media de 47, es decir, que en el 95, si tuviéramos 100 muestras, en 95 de ellas, la media estaría en 47, dentro de un valor de 31 aproximadamente. Nuestro intervalo sería límite inferior de 31.8896 a 62.1104. Vemos de igual manera nuestra distribución en la parte de los compactos nacionales y del tamaño del tipo nacional en sus tres categorías: compacto, grande y mediano.
nuevamente utilizando herramientas para el análisis. Vamos en la parte de estadística, en la parte de ANOVA, gráficas de efecto. Nuevamente, ANOVA, damos clic aquí en gráficas de efectos principales. La respuesta sería siempre la desaceleración, y nuestros factores a analizar es el tipo de auto y el tamaño del automóvil. En opciones no le vamos a mover nada y le damos en aceptar. Vemos aquí dos gráficas donde vemos claramente que en el tipo de automóvil de extranjero y nacional vemos una inclinación negativa, donde el auto nacional presenta menor desaceleración del pecho, y en la comparativa de auto compacto, grande y mediano, vemos la principal diferencia o la mayor diferencia es entre el auto compacto y el auto grande, lo que nos indica que el auto compacto grande nacional es el que estadísticamente tiene menor desaceleración en el pecho en gramos. Le damos a aceptar. Nuevamente en la parte de estadísticas, utilizando diferentes herramientas, vamos a dar clic en gráfica de interacciones. Nuevamente nuestra respuesta siempre será lo que es la desaceleración, y nuestros factores será el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Le damos en aceptar y vemos aquí una gráfica. De hecho, vamos a utilizar una comparativa. Si intercambiamos el orden aquí, vamos a hacer esta comparación entre estas dos gráficas. Aquí intercambiamos solamente el orden de cómo seleccionamos los factores. En nuestra primera gráfica vemos que tenemos aquí nuestro eje Y, siempre va a ser la media de la desaceleración, y en nuestro eje X, en este caso tenemos el tamaño del automóvil, y dentro de nuestro gráfico estamos desarrollando nuestra gráfica con el tipo de automóvil, comparado con que en nuestro siguiente gráfico, o en este, tenemos de igual manera en nuestro eje Y las medias de desaceleración, pero ahora en nuestro eje X tenemos el tipo de automóvil, y los puntos graficados corresponden al tamaño del automóvil. Vemos como entre ambas gráficas, con los factores, jugando con los factores, no hay una interacción directa entre ambos factores. Vemos que en algún punto, principalmente en lo que es esta línea azul, que es el auto compacto y el auto grande, van propiamente paralelas, es decir, nunca va a haber un punto de interacción entre ellas. Y en esta parte del auto mediano hay una ligera inclinación. Quizá teniendo una muestra mucho más grande pudiera llegar a haber interacción hacia el límite superior con el auto compacto, y hacia el límite inferior con el auto grande. En esta primera gráfica de interacción, que fue la que realizamos, podemos notar que hay una pequeño desviación donde se alejan ambos puntos, ambos tipos, y propiamente se ve de manera gráfica que no hay una interacción entre ambas factores. Esto desglosado, como lo pudimos ver en nuestro análisis de varianza, podemos ver que en los tipos de automóvil, como conclusión de este ejercicio, en los tipos de automóvil sí tenemos la evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula y aceptar nuestra hipótesis alterna, que plantea que las medias son diferentes entre los carros extranjeros y nacionales,
pero en el tamaño del automóvil y en el tipo, comparado en el tipo contra el tamaño, no hay evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula que plantea que las medias son iguales, y tampoco tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna que plantea que las medias son diferentes. Continuando con nuestra unidad, vamos a continuar con un siguiente ejercicio que es muy similar. Dice así: ejercicios, lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilicen análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo automóvil, extranjero o nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño de automóvil, compacto, mediano, grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Para desarrollar este ejercicio, vamos aquí a nuestro programa de Minitab. Ya tenemos propiamente los datos vaciados. Son una muestra de 18 datos separados en dos tipos: automóviles extranjeros y nacionales, y a su vez en tres tamaños: compacto, mediano y grande. De igual manera como lo hicimos en el ejercicio anterior, vamos a hacer un análisis de las medias. Esto es aquí en estadística. Vamos a NOVA y análisis de medias. Vamos a borrar esto. Ok, la canción. Vamos a hacerlo nuevamente. ANOVA, análisis de medias. Ok, la canción. Vamos a ver, hacerlo de esta manera. Continuamos. Hubo un detalle con el nombre de la celda. Ya nos desglosa aquí nuestros gráficos. Tenemos el efecto de la interacción entre el tamaño del automóvil, compacto, grande, mediano, y el tipo de automóvil extranjero y nacional. Podemos ver que nuestra distribución de datos está dentro de los límites de menos 113.6 a 113.6. Una distribución normal, en algunos puntos cercanos al cero, pero siempre dentro de los límites. En la parte de la gráfica de medias podemos ver incluso que está dentro de nuestros límites. No hay ningún dato que nos arroje fuera de estos límites de 320.8 a 447.1. Y en nuestra gráfica de tamaño, análisis de medias en cuanto al tamaño del automóvil, vemos nuevamente que están muy cercanos. Su distribución es bastante... hay una interacción directa entre ellas. Nuevamente vamos aquí en la parte de estadística, en ANOVA, hacemos un sistema balanceado, seleccionamos nuestra respuesta y le damos en aceptar. Como podemos ver, vamos a analizar nuestro gráfico, nuestra gráfica de residuos. Vemos que la distribución de los residuos es bastante normal. Quizá uno de los datos un poco fuera de la agrupación, pero en general todos los datos están agrupados. En nuestra gráfica de valor ajustado vemos valores en ambos lados, desde el lado negativo al lado positivo. Nuestro histograma presenta una distribución normal
con valores al centro. Podemos aquí dibujar nuestra gráfica de Gauss y de igual manera nuestra orden de observación. Vemos distribución dentro del parámetro de los puntos graficados, una distribución normal. Vamos aquí al análisis de nuestro valor P, que siempre nos va a dar dos hipótesis. La hipótesis nula, que siempre va a plantear la igualdad, que es el de que no hay diferencia entre medias, y nuestra hipótesis alterna, que plantea que las medias, o por lo menos una de ellas, es diferente entre los autos extranjeros y nacionales. En el tipo de automóvil podemos observar aquí a nuestro valor de ficha, y en nuestro tipo de automóvil, tamaño de automóvil, en la comparativa de los dos factores, vemos que nuestro valor P es mayor a nuestro nivel de significancia, lo cual nos da la evidencia, o no nos da la evidencia suficiente, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea la igualdad de medias, y tampoco tenemos la evidencia para aceptar nuestra hipótesis alterna, que plantea que por lo menos una de ellas es diferente. Esto porque nuestro nivel de significancia es del 0.05 o un nivel de confianza del 95%, que es el más común. Vamos a tratar de analizar este problema por medio de las herramientas, por medio de una gráfica de intervalos con grupo, con una sola Y, en este caso sería lo que es la desaceleración, o presentan ejercicios lesiones en cabeza. Le damos en aceptar. Vemos aquí nuestra gráfica. Dice: las desviaciones estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos. Vemos cómo todas están distribuidas aparentemente de manera normal. Aquí nuestros valores para el auto compacto nos da una media de 445, para el auto grande extranjero una media de 457.33, y para el auto mediano una media de 380. En el caso de los autos nacionales, en el carro compacto tenemos una media de 384.333 y una media en el auto nacional grande de 240, y en el auto mediano una media de 397. Vamos a hacerlo en la gráfica. Vamos a asignar esta. Vemos de igual manera como en el ejercicio anterior, en nuestro tipo de automóvil vemos una pendiente que va hacia el lado negativo, y en cuanto al tamaño del automóvil vemos la diferencia entre el auto compacto y el auto grande, lo que nos indica aquí que el auto nacional y el auto grande ejercen menor impacto. Análisis de varianza, efecto de interacción, un efecto de factor de renglón. Esto nos indica que el carro grande nacional genera un menor impacto de lesión en la cabeza en los maniquís de prueba, como lo podemos observar. Para finalizar con este análisis en nuestra gráfica de interacción, aquí igual utilizamos el nombre de desaceleración de pecho, hicimos por asignarle un nombre, pero es de impacto o lesiones en la cabeza. Vemos cómo hay una interacción directa entre las gráficas, igual como lo hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a seleccionar de manera invertida los factores para analizar las dos gráficas. Vemos aquí de manera visual que intercambiando los factores, aún así en nuestras gráficas hay una interacción directa entre todas las variables, entre el tipo extranjero y nacional,
en carro compacto grande existe una interacción entre ellas, y en cuanto al tipo de automóvil extranjero nacional, en los puntos de clasificación compacto grande mediano también existe una, una interacción directa entre ellos. Como conclusión podemos decir que para este ejercicio, vamos a cerrar esto, que no tenemos, tomando en cuenta nuestro valor de P, pues no como son mayores a nuestro nivel de significancia, pues no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea la igualdad en las medias del tipo de automóvil con el tamaño del automóvil, y no tampoco tenemos la evidencia suficiente para aceptar nuestra hipótesis nula que plantea que las medias son iguales. Hasta aquí terminamos con esta serie de videos de análisis de varianzas correspondientes a la unidad número 3. En esta parte agregaré los links de los videos de la unidad, y nuestro siguiente video es para el desarrollo de estas herramientas en el campo laboral, lo que viene siendo mi proyecto, el cual estaré agregando el link del video en esta parte. Muchísimas gracias.